Hola, hoy vamos a ver cómo graficar la función cuadrática en la forma canónica. Para ello, lo que vamos a hacer es calcular el vértice, las raíces y la ordenada al origen de la función en esta forma. Vamos a comenzar por el vértice. Para poder identificar los elementos del vértice tenemos que ir a la función. Recordemos que los valores que vamos a tener en cuenta para el vértice van a ser el h y el valor de k. El h siempre lo vamos a extraer con distinto signo al que aparezca en la fórmula y el k con el mismo signo. En nuestro ejemplo, el valor de h sería más 1 y el valor de k sería 4. Esos valores me van a permitir marcar el punto donde mi gráfica corte al eje de simetría. Recuerden que el eje de simetría, ya lo vamos a ver más adelante, pero es el valor de la línea esa punteada que nosotros marcamos, donde la parábola se divide en dos partes simétricas. Lo que estamos haciendo ahora es ubicar en la gráfica ese punto donde va a iniciar mi función. Yo estoy tomando una escala que no es la apropiada porque en realidad tendríamos que trabajar con regla, pero es para facilitar los tiempos. Marcamos el 1 en el eje X y el 4 en el eje Y. Donde se unan las dos coordenadas, ahí tenemos el valor del vértice. Recuerden que la escala puede ser distinta a la que ustedes tomen en el eje X o en el eje Y. No hace falta que sean las dos escalas iguales. El segundo elemento que debemos calcular para poder graficar van a ser las raíces. Siempre recordando que las raíces son los puntos de corte con el eje X. Se calculan reemplazando el valor de y por 0, entonces lo que debemos hacer, hablando en lenguaje matemático, es f de x igual a 0. Esas dos raíces que nosotros vamos a calcular las podemos indicar en forma de punto, obviamente con el valor de y igual a 0, y lo que vamos a hacer entonces es toda la fórmula que nosotros tengamos como ejercicio, igualarla a y igual a 0. Una vez que nosotros tenemos toda esa igualación resuelta, vamos a poder encontrar los dos valores de las raíces que serían los cortes con el eje X. Por lo tanto, lo que debemos hacer es despejar esa incógnita. Siempre tengan presente que cuando nosotros queremos despejar una ecuación, lo primero que hay que hacer es separar en términos. Entonces, ahí nosotros tenemos el orden en que vamos a ir despejando. Como primer paso vamos a pasar el valor de k, o sea, el 4 de mi ejemplo, que directamente va a quedar menos 4 porque como del otro lado del igual tenemos un 0, 0 menos 4 me va a quedar directo con el signo opuesto, por eso no hacemos la cuenta. El segundo miembro que vamos a pasar hacia el otro lado, el segundo término, va a ser el 1 dividiendo, ¿sí? Recuerden que cuando pasamos un factor dividiendo, se pasa siempre con el mismo signo que corresponde. Entonces, en este caso, como el 1 es negativo, pasa negativo. Resolvemos esa cuenta y de ahí es donde tenemos que empezar a tener mucho cuidado. Porque acá es donde se mandan los grandes errores en el ejercicio. Nosotros estamos teniendo ahí una potencia que es par, una potencia cuadrada. Siempre que tengamos potencias cuadradas, al despejar ese cuadrado como potencia a raíz, vamos a obtener dos valores. Un valor de solución positiva y un valor de solución negativa. ¿A qué se debe esto? Y ya lo deben tener en claro porque lo ven en años anteriores o en contenidos anteriores. Tengo dos opciones porque, en este caso, la raíz de 4, que es 2, podemos obtener 2 al cuadrado 4 y menos 2 al cuadrado también 4. Por eso consideramos los dos valores, el positivo y el negativo. En realidad se trabaja con la definición de valor absoluto, pero como no me quiero meter en cuestiones más complejas para no complicarlos, directamente entonces las soluciones de esas raíces las tomamos positivas y negativas. Una vez que tenemos en claro esto, lo que vamos a hacer es trabajar con las dos ecuaciones que nos quedan, igualando a 2 e igualando a menos 2. En la primera opción me queda que la primera raíz es 3 y en la segunda opción me queda que la segunda raíz es menos 1. Ese despeje es muy simple, así que directamente lo pueden observar fácilmente.
Escribí las raíces en forma de punto como para que ya queden después para poder graficarlas. El tercer elemento para poder graficar una función cuadrática es el cálculo de la ordenada al origen. La ordenada al origen siempre de cualquier función se obtiene reemplazando la x por 0. Haciendo f en 0 me va a dar el valor de y. Esto también se utiliza cuando nosotros queremos reemplazar un punto. Entonces siempre que queramos reemplazar un punto, reemplazamos por el valor que me da la x. En mi ejercicio, yo se los marqué ahí, reemplazamos la x por 0. Y lo único que tenemos que hacer para calcular la ordenada al origen es resolver las cuentas que nos quedan. Cuidado acá también porque tenemos que respetar el orden en que se hace el ejercicio, ¿sí? En que vamos a ir resolviendo las cuentas. Lo primero que hago es esa resta o esa suma dependiendo mi ejercicio. Después se eleva al cuadrado. Después lo que hacemos es multiplicar por -1 y por último sumar el -4. Como si fuera un ejercicio combinado en el que estamos trabajando. También tenemos que tener cuidado cuando la base de mi ejercicio es negativo y lo elevo a una potencia par, que me va a quedar siempre positivo. Resuelvo las cuentas y me queda que la ordenada al origen es 3. Lo escribo en forma de punto para después poder graficarlo. Vamos a pasar a la gráfica. Cuando nosotros tenemos que graficar en los ejes cartesianos, siempre nos conviene tomar una escala con la regla, obviamente. En el centro vamos a ubicar el punto 0, 0, que es el origen de coordenadas. A la derecha los positivos, a la izquierda los negativos. Hacia arriba los positivos y hacia abajo los negativos. Ya todo esto lo deben tener en claro. Se puede tomar una escala para el eje X y otra muy distinta para el eje Y, pero siempre respetando en cada uno de los ejes la misma escala a derecha o izquierda o hacia arriba y hacia abajo. Lo que voy a marcar con colores van a ser los 4 elementos que nosotros tenemos que utilizar para poder graficar. Esos 4 elementos que son el vértice, las raíces, la ordenada al origen y el eje de simetría, que en realidad yo no lo ubiqué antes, pero es siempre el valor que coincide con h. Ese eje de simetría lo voy a marcar punteado. El gráfico lo voy a hacer a mano, o sea que quizás no quede muy simétrico, pero bueno, es como para que vean cómo empezar, desde dónde empezar, cómo marcar la curva. El otro elemento que ubicamos es el vértice, que como ya lo definimos, el vértice es el único punto donde la gráfica atraviesa al eje de simetría, corta al eje de simetría. Las raíces van a estar siempre ubicadas en el eje X, obviamente, porque son los cortes con el eje X. Entonces ahí el valor de y es 0. Y una de las características que tienen las raíces es que se encuentran a la misma distancia de la h, digamos, la abscisa. El 3 es la ordenada al origen, va a estar ubicado sobre el eje Y. El valor de x en ese punto es 0, por eso está ubicado sobre el eje Y. Y de esta manera ya podemos marcar la curva. Fíjense que yo comienzo desde el vértice hacia un lado y hacia el otro. Una rama me va a dar hacia la derecha y otra rama me va a dar hacia la izquierda. Puedo comenzar por cualquiera de los dos, pero siempre a partir del vértice. Una de las características de la parábola es que posee dos partes que son simétricas con respecto al eje de simetría. Entonces, el punto que yo marqué en verde es el punto simétrico a la ordenada al origen y las raíces, como ya les expliqué antes, están también de manera simétrica. Esa parábola tiene un intervalo donde crece y otro intervalo donde decrece, y en este ejemplo en particular es cóncava hacia abajo porque el valor de A es -1. Si el valor de A hubiera sido positivo, esa parábola es cóncava hacia arriba. Bueno, espero que les haya servido. De esta manera me despido. Nos vemos en el próximo video.